Lindsay estaba sentada en su sillón favorito, agarrada a un sobre. Sus ojos volvían una y otra vez a las cifras impresas en el documento bancario. $750,000. La cantidad parecía irreal, como las cifras de una película o una novela, pero era la realidad, su realidad. «Mamá, papá», susurró, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sus padres siempre habían sido comprensivos y previsores. Incluso ahora, cuando ya no estaban con ella, seguían cuidándola. Lindsay recordó su última conversación cuando su madre estaba en el hospital. «Hija», le dijo su madre, cogiéndole la mano con sus dedos ya debilitados, «papá y yo siempre hemos querido que seas feliz y estés segura». En aquel momento, Lindsay no dio mucha importancia a estas palabras, pensando que no eran más que instrucciones de su madre, pero ahora todo cobraba un nuevo significado. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Afuera hacía un cálido día de primavera. Los niños del vecindario jugaban en el patio y la señora Thompson cuidaba de su jardín como de costumbre. Era un día normal en su tranquilo barrio de Boston, pero para Lindsay era diferente. Pensar en Henry le estrujaba el corazón. Llevaban 7 años casados y en ese tiempo Lindsay había aprendido a entender a su marido mejor que nadie. Últimamente, algo había cambiado. Se había vuelto irritable, se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y sus conversaciones giraban cada vez más en torno al dinero. «Podríamos tener una vida mejor», decía a menudo. «Mira a los Robertson. Una casa nueva, coches caros». Lindsay suspiró al recordar estas conversaciones. Henry trabajaba como gerente en una empresa de construcción y ella era profesora de primaria. Sus ingresos combinados les permitían vivir cómodamente, pero sin lujos. Y aunque Lindsay estaba bastante contenta con su vida, sabía que Henry soñaba con más. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. «Llegaré tarde esta noche. Tengo una reunión importante con un cliente». Lindsay dejó el teléfono en el alféizar de la ventana. En el pasado, mensajes como este la habían alterado, pero ahora se sentía aliviada. Necesitaba tiempo para reflexionar. Sacó una vieja caja de fotos del armario. Una de ellas era de sus padres cuando abrieron su pequeña tienda, 30 años atrás. Habían empezado con un pequeño negocio y habían trabajado duro toda su vida. Ahora Lindsay se daba cuenta de que siempre habían guardado parte de sus beneficios para ella. «¿Qué voy a hacer?», se preguntaba mirando la foto de sus sonrientes padres. Últimamente, Henry hablaba cada vez más de montar su propio negocio. «Solo necesito algo de capital inicial», repetía. «Con mi experiencia en la construcción, todos salimos ganando». Lindsay se acercó a su escritorio y sacó su agenda. Siempre anotaba los pensamientos y decisiones importantes. Cogió un bolígrafo y empezó a escribir. «Hoy he recibido el mayor regalo de mi vida. Pero, ¿por qué siento miedo en lugar de alegría? Quizá porque sé que el dinero cambia a la gente. Lo he visto muchas veces. El señor Baker, de nuestro colegio, que ganó la lotería, se divorció un año después. Mi amiga Catherine, que recibió una herencia, perdió a la mitad de sus amigos». Se detuvo, pensando. El matrimonio de Henry y ella había tenido sus altibajos. Los primeros años fueron fabulosos. Viajaban mucho, soñaban con tener hijos, hacían planes. Luego vinieron las dificultades económicas, los intentos infructuosos de quedarse embarazada y la creciente decepción de su marido. El timbre de la puerta sonó y la hizo dar un respingo. Lindsay escondió rápidamente los documentos bancarios en el cajón de su escritorio y los cubrió con sus cuadernos. La costumbre de su profesora de mantener todo en orden le vino muy bien. «¿Quién es?», preguntó mientras se acercaba a la puerta. «Soy yo, cariño». La voz de su mejor amiga Megan sonaba alegre como siempre. «Te he traído tu tarta de queso favorita». Lindsay abrió la puerta, tratando de poner una expresión despreocupada en su rostro. «Megan, qué agradable sorpresa». Su amiga entró, sosteniendo una caja de la pastelería.
Siempre aparecía justo cuando más la necesitabas. Pensé que te vendría bien un poco de dulzura en tu vida, dijo Megan al entrar en la cocina. Últimamente estás un poco decaída. Lindsay sacó platos y tazas para el té. Tenía tantas ganas de compartir las noticias con su amiga, pero algo la retenía. Megan era una persona de fiar, pero a veces demasiado impulsiva. Solo estoy cansada, respondió Lindsay. Fin de curso, mucho trabajo. ¿Y cómo está Henry?, preguntó Megan cortando la tarta de queso. ¿Sigue soñando con tener su propia empresa de construcción? Lindsay asintió mientras servía el té. ¿Sabes?, continuó Megan, mi primo también montó una empresa de construcción. Quebró a los 6 meses. Es un negocio muy arriesgado. Y no tienes ni idea de lo relevante que es esta conversación, pensó Lindsay. Hablaron toda la tarde de todo y de nada, como ocurre entre viejos amigos. Cuando Megan se fue, estaba anocheciendo. Lindsay limpió la cocina y volvió a su diario. He tomado una decisión, escribió. Por ahora no voy a contarle a nadie lo del dinero. Necesito tiempo para pensarlo. Henry es un buen hombre, pero últimamente no le reconozco. Tal vez sea solo cansancio y frustración, pero necesito estar segura antes de tomar cualquier decisión. El sonido de un coche acercándose a la casa anunció el regreso de su marido. Lindsay cerró rápidamente el diario y lo escondió con los documentos del banco. «Cariño, estoy en casa», llegó la voz de Henry desde el pasillo. «En la cocina», respondió ella, tratando de adoptar su habitual aire despreocupado. Henry entró, con aspecto cansado pero emocionado. «No te creerías el día que he tenido hoy», empezó, besándole la mejilla. «Me he reunido con posibles inversores. Si tuviéramos el capital inicial...» Lindsay sintió que el corazón se le aceleraba. «Todavía no», pensó. «Aún no estoy preparada». «Vamos a cenar», le interrumpió. «He hecho tu lasaña favorita». Más tarde, tumbada en la cama escuchando la tranquila respiración de su marido, Lindsay pensó en cómo una decisión podía cambiar toda su vida. Quería a Henry, pero lo conocía lo suficiente. ¿Hacía lo correcto ocultándole la verdad? Y lo más importante, ¿resistiría su relación la prueba del dinero? No se durmió hasta por la mañana, y las palabras de su madre seguían dándole vueltas en la cabeza. «Queríamos que fueras feliz y estuvieras a salvo». Tal vez ese fuera el verdadero significado de su regalo. No solo dinero, sino la oportunidad de conocerse mejor a sí misma y a la gente que la rodeaba. Habían pasado 2 semanas desde que Lindsay recibió la carta sobre la herencia. Aún lo mantenía en secreto, intentando llevar una vida normal. Pero cada día que pasaba, el secreto era más difícil de guardar. Aquella mañana, Lindsay se despertó antes de lo habitual. El sol empezaba a salir por el horizonte, pintando el cielo de rosa pálido. Henry dormía a su lado, y ella se quedó mirándole a la cara durante unos minutos. Parecía tan tranquilo mientras dormía, casi como el joven del que se había enamorado hacía 7 años. «Buenos días», murmuró él, abriendo los ojos. «¿Por qué te has levantado tan temprano?» «Acabo de despertarme», contestó ella, intentando sonreír. «¿Te apetece un café?» Henry se estiró y asintió. «Sería estupendo. Hoy tengo una reunión importante, necesito estar en forma». Lindsay fue a la cocina a preparar el desayuno. Era su ritual matutino habitual. Café, tostadas, hablar de sus planes para el día. Pero hoy iba a ser diferente. «Cariño», llamó Henry desde el estudio. «¿Has visto mis papeles? Los que te traje ayer». A Lindsay se le encogió el corazón. Anoche había limpiado su despacho y había guardado todos los papeles en una carpeta aparte. «En el escritorio, en la carpeta azul», respondió mientras servía el café. De repente se hizo el silencio, un silencio incómodo y tenso. Lindsay se quedó helada y sintió que se le enfriaban las yemas de los dedos. «Lindsay», la voz de Henry sonaba extraña. «¿Puedes venir?» Lindsay entró lentamente en el despacho.
Henry estaba de pie junto al escritorio sosteniendo una carta bancaria, la de la herencia. Debió de caérsele de la agenda cuando cambiaba de sitio los papeles. «¿Qué pasa?», preguntó él, con la voz temblorosa por la emoción apenas contenida. Lindsay sintió que le fallaban las piernas. Se hundió en la silla, tratando de ordenar sus pensamientos. «Yo quería decírtelo», empezó a decir, pero estaba esperando el momento oportuno. «¿El momento adecuado?». Henry se rió, pero no le hizo gracia. $750,000. ¿Y estabas buscando el momento adecuado? Empezó a pasearse por la habitación, apretando el papel entre las manos. «¿Cuánto tiempo llevas ocultándolo?», preguntó bruscamente. «2 semanas», respondió Lindsay en voz baja. «Recibí la carta después de que murieran mis padres». «2 semanas», la interrumpió Henry. «2 semanas mintiéndome. Y yo te hablaba todos los días de mis planes, de oportunidades de negocio. No mentí», intentó defenderse Lindsay. «Simplemente que…», se detuvo frente a ella. «¿Es que no confías en tu marido?». Lindsay sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «No es una cuestión de confianza, Henry. Solo quería pensarlo». «¿Pensar qué?». Volvió a pasearse por la habitación. «Es obvio. Con tanto dinero podríamos montar nuestro propio negocio. Ya tengo todos los planos, todos los cálculos, pero es la herencia de mis padres», dijo Lindsay en voz baja. Henry se volvió bruscamente hacia ella. «¿Y qué? Estamos casados, Lindsay. Hay que compartirlo todo, las alegrías, los problemas, el dinero». «Sí, estamos casados», aceptó ella intentando mantener la calma. «Pero eso no significa que tenga que regalar todo el dinero solo porque tú lo decidas». El rostro de Henry se ensombreció. «¿Regalarlo? ¿De verdad crees que quiero regalarlo? Estoy hablando de invertir en nuestro futuro juntos». «¿Y qué pasa con mi futuro?», preguntó Lindsay, sintiendo cómo aumentaba su enfado. «¿No crees que tengo mis propios planes para este dinero?». «¿Qué planes?», se rió. «¿Seguir trabajando en la escuela por una miseria? ¿Ese es tu gran plan?». Estas palabras le dolieron más de lo que esperaba. Lindsay amaba su trabajo, a sus alumnos. Nunca se avergonzó de haber elegido ser profesora. «No te atrevas a menospreciar mi trabajo», dijo con firmeza, «y no te atrevas a decirme lo que tengo que hacer con el dinero de mis padres». Henry se quedó inmóvil, mirándola como si la viera por primera vez. «Has cambiado, Lindsay. El dinero ya te ha cambiado». «No, Henry», se levantó de la silla. «Tú has cambiado. Ya está bien de que siempre estés hablando de dinero, de estatus, de que vivimos peor que los demás. Y ahora que tienes una oportunidad…». «¿Qué oportunidad?», la interrumpió. «La oportunidad de sentarnos sobre este dinero mientras se deprecia. Ni siquiera entiendes cómo funcionan los negocios». «Tal vez», aceptó Lindsay, «pero entiendo a la gente. Y ahora mismo no veo a un hombre que quiera construir algo conmigo, sino a un hombre que exige algo que no le pertenece». Henry se acercó a ella. «Vale, ¿quieres ser sincera? Hablemos claro. O usamos este dinero juntos como una pareja casada, ¿o qué?». Lindsay lo miró directamente a los ojos. «O tenemos que pensar seriamente en nuestro futuro», dijo en voz baja pero con firmeza. «No quiero vivir con una mujer que no confía en mí». Con eso, salió del despacho. Unos minutos más tarde, Lindsay oyó un portazo, seguido del ruido de un coche que se alejaba. Se hundió lentamente en la silla, sintiendo que le temblaban las manos. La carta del banco seguía sobre la mesa, la que lo había cambiado todo. Lindsay cogió el teléfono y pensó en llamar a Megan, pero se detuvo. No, esta era su batalla y tenía que librarla sola. El resto del día fue confuso. Lindsay trató de concentrarse en su trabajo en la escuela, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Los niños percibían su estado. Incluso el pequeño Tommy, que solía ser el más bromista, estaba callado hoy y de vez en cuando la miraba preocupado.
Volvió tarde a casa, ya que se había quedado deliberadamente hasta tarde en el colegio para revisar sus cuadernos. Henry ya estaba en casa, con el coche aparcado en la entrada. Cuando entró, la casa estaba en silencio. Henry estaba sentado en el salón con un vaso de whisky, lo cual no era buena señal, ya que rara vez bebía bebidas fuertes. «He estado pensando en nuestra conversación», dijo, sin volverse hacia ella, «y he decidido darte algo de tiempo para que pienses. Pero quiero que sepas que si no confías en mí en algo tan importante, tendremos serios problemas». Lindsay sintió algo frío en el pecho. No se trataba de un simple chantaje, sino de una amenaza directa a su matrimonio. «De acuerdo», dijo en voz baja, «lo pensaré». Aquella noche durmieron en habitaciones separadas. Lindsay permaneció despierta mucho tiempo, mirando al techo y pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Ayer mismo eran una pareja normal y corriente, y hoy ha crecido entre ellos un muro de desconfianza y resentimiento. Antes de dormirse, saca su diario y escribe: «Hoy he visto a un Henry diferente. No el hombre cariñoso que he conocido todos estos años, sino alguien extraño y frío. Quizá tenga razón, y el dinero cambie a la gente, pero parece que le cambia a él, no a mí. Y lo peor es que ni siquiera estoy segura de si esto es un cambio o solo una manifestación de lo que siempre ha estado oculto bajo la máscara de un marido cariñoso. ¿Qué dirían mis padres? Para eso me dejaron este dinero, para que viera la verdadera cara del hombre con el que vivo». No se durmió hasta por la mañana y soñó con sus padres. Estaban en su vieja tienda y le sonreían, cálidos y alentadores, como habían hecho toda la vida. Los días siguientes en casa de Lindsay y Henry estuvieron llenos de tenso silencio. Aún vivían juntos y desayunaban en la misma mesa, pero parecía haber crecido un muro invisible entre ellos. Cada mirada, cada gesto parecían ajenos y fríos. Lindsay intentaba concentrarse en su trabajo en la escuela, pero ni siquiera allí encontraba la paz. Durante la pausa para comer, su compañera Marta se dio cuenta de su estado. «¿Qué te pasa, cariño?», le preguntó, sentándose a su lado en la sala de profesores. Lindsay intentó sonreír. «No me pasa nada, solo estoy cansada. ¿Sabes?». Marta le puso la mano en el hombro. «Llevo 30 años casada. Sé cómo son los problemas con un hombre. ¿Quieres hablar de ello?». Lindsay sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Marta siempre había sido para ella algo más que una colega, casi como una segunda madre. «Yo no sé qué hacer», susurró. «Henry ha cambiado. O tal vez nunca lo conocí realmente. No podía hablar de dinero, pero necesitaba consejo». «A veces», dijo Marta lentamente, «los hombres no muestran sus verdaderos colores de inmediato. Como esa bolsita de té, el verdadero sabor solo sale con agua caliente». Lindsay asintió, recordando su última conversación con Henry la noche anterior. «Sigo esperando tu decisión de anoche», dijo Henry, sin levantar la vista del portátil. «¿Y si digo que no?», preguntó Lindsay, intentando controlar el temblor de su voz. Henry cerró lentamente el portátil y la miró. Tenía los ojos fríos. «Entonces, cariño, vamos a tener que hablar seriamente de nuestro futuro. ¿Sabes?», hizo una pausa. «Clarissa, del departamento de ventas, lleva mucho tiempo mostrando interés por mí». Lindsay sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Me estás amenazando?». «No, solo estoy constatando un hecho. Siempre hay una elección en la vida, y ahora la elección es tuya. O utilizamos juntos este dinero para nuestro futuro juntos, o...». No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. La voz de Marta la devolvió a la realidad. «¿Seguro que no quieres hablar?». «Gracias, pero esto es algo de lo que tengo que ocuparme yo sola». Después del trabajo, Lindsay no fue a casa. Aparcó el coche cerca del parque donde Henry y ella habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Sacó el teléfono y marcó el número del investigador privado que había encontrado ayer en Internet.
Agencia de Investigación Privada OCO, al habla, contestó una voz de hombre. Buenas tardes. Lindsay intentó sonar segura. Necesito su ayuda. Estoy escuchando atentamente. Quiero seguir a mi marido. Ha mencionado a una mujer y yo, ya veo, dijo con voz profesional. Reunámonos y discutamos los detalles. ¿Qué tal mañana a las 10? Acordaron encontrarse en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Lindsay se sintió como la heroína de alguna película de detectives, pero la realidad era mucho más aterradora que cualquier película. Cuando volvió a casa, encontró a Henry al teléfono. Hablaba en voz baja, pero ella aún podía oír algunas de sus palabras. Sí, todo va según lo previsto. No, ella sigue dudando. Por supuesto, yo tengo el control. Al verla, terminó rápidamente la conversación. «Oh, ¿ya estás en casa? Hoy llego tarde. Mucho trabajo en el colegio», respondió ella, entrando en la cocina. Por cierto, Henry la siguió. Estaba pensando, quizá deberíamos salir de la ciudad el fin de semana, como antes, relajarnos, pasar tiempo juntos. Lindsay se quedó helada. Algo en su voz sonaba falso. «No lo sé», dijo ella con cuidado. «Vamos», se acercó él, abrazándola por detrás. «Tenemos que volver a las andadas. Sé que he estado brusco últimamente, pero sabes que estoy preocupado por nuestro futuro». Sus brazos alrededor de su cintura le resultaban extraños. Su contacto solía calentarle el corazón, pero ahora lo pensaré, dijo ella, soltándose de sus brazos. «Estoy cansada, voy a darme un baño». En el cuarto de baño, Lindsay miró su reflejo en el espejo durante largo rato. Sus ojos verdes, antes brillantes, parecían apagados y bajo ellos aparecían ojeras. Abrió el grifo para que el ruido ahogara la tranquila conversación que mantenía consigo misma. «¿Qué haces, Henry? ¿Qué estás tramando?» A la mañana siguiente se despertó temprano. Henry seguía dormido. Se levantó tranquilamente, se vistió y salió de casa. Quedaban 2 horas para la reunión con el detective. El café resultó ser un lugar acogedor con un interior semioscuro. El detective, el señor Thompson, era un hombre de mediana edad y mirada atenta. «Cuéntamelo todo», dijo mientras se sentaban en una mesa en el rincón más alejado. Lindsay respiró hondo. «Mi marido ha cambiado». Mencionó a una mujer del trabajo, Clarissa, y esas extrañas conversaciones telefónicas. «Empezaremos con la vigilancia», asintió el detective, rastreando su ruta diaria, sus contactos, sus reuniones. «Pero tienes que estar preparada para lo que podamos encontrar». «Lo sé», replicó Lindsay, «pero no saberlo es aún peor». Le entregó un sobre con la foto de Henry y la dirección de su trabajo. «Una cosa más», añadió. «Por favor, comprueba sus finanzas. Parece que podría tener problemas». «Haré lo que pueda», respondió el detective, «pero puede que tarde unos días». De vuelta al instituto, Lindsay se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en días, había hecho algo concreto para protegerse. En el instituto la esperaba una sorpresa, un enorme ramo de rosas sobre su mesa. «Es de tu marido», le dijo la secretaria. «Qué considerado». Lindsay cogió la tarjeta que acompañaba al ramo. «Lo siento por todo. Tengo muchas ganas de pasar el fin de semana contigo. Te quiero, Henry». Le temblaban las manos. Algo andaba mal. En 7 años de matrimonio, Henry nunca le había enviado flores al trabajo. Rara vez regalaba flores, lo consideraba un desperdicio. Sacó su teléfono y envió un mensaje al detective. «Parece que sospecha algo. Ten cuidado». El resto del día pasó borroso. Lindsay intentó concentrarse en sus clases, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Henry, a su extraño comportamiento, a las flores. Por la noche, cuando llegó a casa, Henry la esperaba con la cena. «Sorpresa», sonrió. «He preparado tu pasta favorita». Lindsay miró la mesa puesta, las velas, la botella de vino, y sintió que se le helaban las entrañas. Este no era su Henry. Era una máscara, un papel que estaba interpretando.
Gracias por las flores, dijo ella, intentando parecer tranquila. Te mereces lo mejor, respondió él, sirviendo el vino. Y yo quiero darte lo mejor. Así que, ¿podemos hablar de nuestro futuro? Y entonces Lindsay se dio cuenta de que todo era una actuación. Las flores, la cena, la atención, todo formaba parte del plan. Estoy cansada, dijo. Hablemos en otro momento. El rostro de Henry cambió por un momento y algo oscuro y frío emergió a través de la máscara de un hombre afectuoso. Como quieras, dijo, pero recuerda que el tiempo se acaba, y Clarissa es una mujer muy paciente. Aquella noche fue la más larga de la vida de Lindsay. Permaneció despierta, escuchando la respiración de su marido a su lado, pensando en cómo el hombre al que había amado durante 7 años podía ser un completo desconocido. Antes del amanecer, se levantó en silencio y fue a su estudio. Sacó su diario y escribió: «Hoy me he dado cuenta de que no se trata de dinero. El dinero acaba de arrancar la máscara del hombre que creía que era mi marido, y ahora veo su verdadero rostro. La única pregunta es, ¿estoy preparada para aceptar la verdad? ¿Y qué voy a hacer al respecto?». Cerró su diario y miró por la ventana. Empezaba a amanecer. Un nuevo día traería nuevos retos, pero ella ya estaba preparada. Ya no sería una víctima. Ya no tendría miedo. Era hora de descubrir la verdad, por amarga que fuera. La mañana del lunes comenzó para Lindsay con una llamada del detective Thompson. Estaba a punto de irse a trabajar cuando su teléfono vibró. «Señora Carter», la voz del detective sonaba tensa. «Necesito verla urgentemente. He encontrado algo inquietante». A Lindsay le dio un vuelco el corazón. ¿Algo sobre Clarice? No es solo eso. Es mucho más grave que eso. ¿Podéis quedar hoy? Lindsay miró el reloj. Faltaba hora y media para su primera clase. ¿40 minutos más tarde en la misma cafetería? De acuerdo. Y además, el detective hizo una pausa. Traiga todos los documentos que tenga sobre las cuentas conjuntas con su marido. Cuando Lindsay entró en la cafetería, el señor Thompson ya la esperaba en una mesa alejada. Tenía delante una gruesa carpeta de documentos. «¿Café?», le preguntó cuando se sentó. Lindsay negó con la cabeza. «Dígame lo que ha encontrado». El detective abrió la carpeta. «Empecemos por las finanzas. Su marido tiene graves problemas. En los últimos 2 años ha pedido varios préstamos importantes a tipos de interés altos». «¿Préstamos?». Lindsay sintió que se le secaba la garganta. «Pero, ¿por qué?». Según los documentos, la mayor parte del dinero se destinó a invertir en un proyecto de construcción. Pero el proyecto resultó ser una estafa. Todo el dinero había desaparecido. Lindsay recordó cómo Henry había estado hablando últimamente de inversiones prometedoras y grandes oportunidades. «¿Cuánto?», preguntó en voz baja. «Casi $300,000». La habitación pareció girar ante sus ojos. 300,000. Eso explicaba su obsesión por su herencia. «Pero eso no es todo», continuó el detective. En cuanto a Clarissa, sacó unas fotografías. Las imágenes mostraban a Henry con una joven rubia. Salían de un restaurante, subían a un coche, entraban en una casa. «Fueron tomadas la semana pasada», explicó Thompson. «Pero eso no es lo más interesante». Y mostró otro documento. Clarissa Morgan trabaja para la misma empresa constructora que su marido. ¿Y sabes qué es lo interesante? Fue una de las organizadoras de aquel proyecto de inversión tan fallido. Lindsay sintió náuseas. ¿Quieres decir? Sí, parece que trabajan juntos, y por lo que he averiguado, su marido no es su única víctima. El detective sacó más documentos. Ha habido al menos 5 casos similares en los últimos 3 años. El esquema es sencillo. Encuentran a un hombre con dinero, lo involucran en un proyecto prometedor, y luego el dinero desaparece a través de cuentas en el extranjero. «Pero eso es criminal», susurró Lindsay. «Sí, lo es.
Y ahora que su marido ha sido víctima de este plan, parece que ha decidido unirse a ellos. Tal vez fuera la única manera de saldar sus deudas. Lindsay recordó todas aquellas tardes en las que Henry se había quedado hasta tarde para asistir a reuniones importantes, toda su charla sobre grandes oportunidades, su repentina obsesión por su herencia. ¿Qué debo hacer?, preguntó con las manos temblorosas. En primer lugar, el detective sacó su tarjeta de visita. Necesita un buen abogado. Puedo recomendarle a alguien de confianza. En segundo lugar, no le muestre a su marido que sabe algo. Necesitamos reunir más pruebas. ¿Más? Lindsay miró el expediente. No es suficiente. Para un divorcio, sí. Para un caso penal, todavía no. Pero voy a seguir investigando. El detective le entregó copias de todos los documentos. Guárdalos en un lugar seguro. Y una cosa más, bajó la voz. Tenga cuidado con los documentos bancarios. Si su marido se entera de la herencia, puede intentar acceder a ella. Lindsay asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cuánto tardarás en reunir todas las pruebas? Una semana, quizá 2. Pero lo más importante ahora mismo es tu seguridad. No firmes ningún documento, no aceptes cuentas ni inversiones conjuntas. Después de la reunión, Lindsay fue a la escuela, pero le resultaba imposible concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos de su bolso, a las fotos y a todo lo que había aprendido. Durante la pausa para comer, se encerró en clase y empezó a releer los documentos. Cada página revelaba nuevos detalles de la horrible verdad. Henry no solo la había engañado con otra mujer, sino que había entrado a formar parte de una trama criminal. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de Henry. «Cariño, voy a llegar tarde esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores». Lindsay miró las fotos que tenía delante. Reunión importante significaba otra cena con Clarissa, o estaban planeando cómo acceder a su herencia. Decidió contestar como siempre. «De acuerdo, no llegues tarde». Después del trabajo, Lindsay fue a ver a la abogada que le había recomendado el detective. El despacho de Eleanor Woods estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo. «Señora Carter». Eleanor era una mujer de unos 50 años con una mirada penetrante. «El señor Thompson me habló de su situación. Enséñeme lo que tiene». Durante las 2 horas siguientes estudiaron detalladamente cada documento. Eleanor tomaba notas y fruncía el ceño de vez en cuando. «Es una situación grave», dijo al fin, «pero tenemos la ventaja de saber lo que traman, y ellos no saben lo que nosotros sabemos. ¿Qué sugieres?» «En primer lugar, tenemos que proteger tu herencia. Prepararé los documentos necesarios. En segundo lugar, tenemos que reunir pruebas de que su marido está involucrado a sabiendas en un esquema fraudulento». «¿Cómo? ¿Tiene acceso a su ordenador?» Lindsay asintió. «Muy bien. El señor Thompson le proporcionará un programa especial. Te ayudará a copiar todos los archivos y la correspondencia. Pero ten cuidado. Si se da cuenta...» «Comprendo». De camino a casa, Lindsay se sentía completamente devastada. Toda su vida, que había parecido tan fiable y correcta, se había construido sobre una mentira. Estaba oscuro y tranquilo en casa. Había un mensaje de Henry en el contestador. «Cariño, voy a llegar tarde. No esperes la cena». Lindsay encendió la luz del estudio y se dirigió al ordenador de su marido. Le temblaban las manos mientras introducía la memoria USB con el programa. «Descargando ahora. Por favor, espere». Mientras el ordenador funcionaba, se puso a revisar los cajones de su escritorio. En uno de ellos encontró un sobre con fotos de su boda. Habían sido tan felices entonces, tan enamorados, o también era todo mentira. Descarga completada con éxito. Lindsay cogió rápidamente la memoria USB y lo guardó todo. Ahora tenía que esperar a ver qué encontraba el detective en los archivos. Ya entrada la noche, tumbada en la cama,
oyó regresar a Henry. Olía a perfume caro, a perfume de mujer. ¿Estás despierta?, le preguntó, desvistiéndose. Casi dormida, murmuró ella, volviéndose hacia el otro lado. Por cierto, sonaba demasiado alegre para la hora que era. Estaba pensando en nuestro futuro. Quizá deberíamos abrir una cuenta conjunta, ya sabes, para crear más confianza en nuestra relación. Lindsay sintió que se le helaban las tripas. Recordó lo que había dicho el detective sobre cómo funcionaba su plan. «Hablemos de ello mañana», dijo ella. «Estoy muy cansada». «Por supuesto, cariño», le besó la mejilla. Lindsay durmió muy poco aquella noche. Escuchaba la respiración de su marido y pensaba en cómo el hombre que yacía a su lado planeaba quitarle todo lo que tenía. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que ya no sabía si había algo real en su matrimonio o si todo no era más que una larga representación. Antes del amanecer, se levantó en silencio y fue a su estudio. Sacó su diario y escribió: «Hoy me he enterado de la verdad, pero ¿estoy preparada? Y lo más importante, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? De lo que estoy segura es de que ya no soy la mujer ingenua que era ayer, y Henry pronto lo entenderá». Pasó una semana desde el encuentro con el detective. Lindsay vivía en dos realidades, una en la que seguía desempeñando el papel de esposa y otra en la que reunía pruebas contra su marido. La estaba agotando emocional y físicamente. Esa mañana se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Era el detective Thompson. «Reunión urgente. Tengo información importante. Mismo café dentro de una hora». A Lindsay se le aceleró el corazón. Se levantó en silencio, intentando no despertar a Henry, y empezó a prepararse. «¿A dónde vas tan temprano?». La voz somnolienta de su marido la hizo despertar. «Asuntos del colegio», contestó ella, tratando de sonar tranquila. «Una reunión antes de que empiece el nuevo curso». Henry se estiró y la miró con extrañeza. «Sabes, cariño, últimamente estás haciendo demasiados deberes escolares». Algo en su tono la hizo desconfiar. «¿A qué te refieres?». «Oh, nada en particular». Se levantó lentamente de la cama. «Solo me preguntaba si realmente pasas tanto tiempo en la escuela». Lindsay sintió que un sudor frío le recorría la espalda. ¿Dónde iba a estar si no? Henry se acercó a ella. «No lo sé. Quizá en un pequeño café a las afueras de la ciudad, con un hombre de mediana edad». A Lindsay le dio un vuelco el corazón. Él lo sabía. «¿Pero cómo?». «No sé de qué me estás hablando», intentó mantener la calma. «¿De verdad?». Él cogió su teléfono de la mesa. «Entonces quizá deberías explicarme por qué sales con un detective privado». Lindsay se quedó paralizada. Un pensamiento pasó por su mente. ¿La estaba siguiendo? ¿Me has estado siguiendo? Su voz temblaba de rabia. «Protegía mis intereses», respondió él con frialdad. «¿Y sabes qué? Me alegro de haberlo hecho. Mi propia mujer está contratando a un detective para que me siga. ¡Qué bien! ¿Y me das motivos para confiar en ti?». Por fin encontró fuerzas para contestar. «¿Clarice también forma parte de tus intereses?». La cara de Henry cambió. Por un momento, el miedo brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por la ira. «¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Estás investigando para mí?». «No, Henry. Solo intento protegerme». Se rió, pero no era una risa divertida. «¿Protegerte? ¿De qué? ¿De un hombre que quiere asegurar nuestro futuro juntos?». «¿Nuestro futuro?», se rió Lindsay ahora. «¿O tu futuro con Clarissa?». Henry la agarró de repente por los hombros. «Escúchame con atención, querida. Estás jugando a un juego muy peligroso. Y créeme, sé mucho más de ti de lo que crees». «¿Qué quieres decir?». Intentó zafarse de su agarre. «Oh, muchas cosas», la soltó por fin. «Por ejemplo, aquel incidente en la universidad, ¿te acuerdas?». Lindsay sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Aquel incidente. Llevaba años intentando olvidarlo. Fue hace mucho tiempo», susurró.
Pero las trampas académicas no prescriben, ¿verdad? Su voz era casi amable. ¿Qué diría el consejo escolar cuando se enterara de que su profesor favorito había hecho trampas una vez en un examen? Era joven y estúpido. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue un error. Claro que fue un error, le acarició la mejilla. Y nadie puede enterarse. Si eres una buena chica y dejas de jugar a los detectives. Lindsay se apartó de su contacto. ¿Me estás chantajeando? ¿Chantaje? Oh, no, cariño. Solo intento mantener unida a nuestra familia y tu reputación al mismo tiempo. Con eso, se fue al baño, dejando a Lindsay temblando en medio del dormitorio. Rápidamente sacó su teléfono y envió un mensaje al detective. Lo sabe. Quedamos en otro sitio. Envía la dirección. Media hora más tarde estaba sentada en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. El señor Thompson escuchaba atentamente su relato de la conversación de la mañana. Eso es malo, dijo finalmente, pero hay buenas noticias. Hemos encontrado algo interesante en los archivos de su ordenador. Sacó su portátil y le mostró algunos correos electrónicos. Ve estos correos. Confirman que su marido no es solo una víctima de un plan fraudulento, es un participante activo. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Clarissa tampoco es quien dice ser. ¿Qué es lo que dice? Ella trabajó para varios esquemas de fraude diferentes. Cambió su nombre, su apariencia. La policía tiene todo un expediente sobre ella, pero siempre les han faltado pruebas. Lindsay recordó a Henry hablando de Clarissa. Dijo que era paciente. Ya lo creo. El detective le mostró algunos documentos más. Es una profesional. Primero encuentra a un hombre con problemas económicos, luego lo seduce, lo involucra en un plan, y cuando todo se desmorona, pasa a la siguiente víctima. ¿Y Henry sabía de esto? Al principio, tal vez no, pero ahora definitivamente lo sabe, y parecía haber decidido convertirse en su socio, no en su víctima. Lindsay sintió náuseas. Y ahora van detrás de mi herencia. Exacto. Pero tenemos la ventaja de todas estas pruebas. La cuestión es qué quieres hacer con ellas, pensó. Henry conocía su pasado, el incidente de la universidad, pero ahora también tenía trapos sucios sobre él. ¿Qué pasa si voy a la policía? Con las pruebas que tenemos, les espera una condena seria. Pero, dudó el detective, ¿seguro que estás preparada para eso? Sería un escándalo público. Lindsay recordó el chantaje de Henry por la mañana, sus ojos fríos, sus amenazas. ¿Y si le pido el divorcio? Podría empezar a cumplir sus amenazas. Además, el detective le mostró otro documento. Parece que ya están preparando un plan. Echa un vistazo a estas transferencias de dinero. En la pantalla se veían varias transacciones importantes desde la cuenta de la empresa. Se están preparando para algo grande, explicó el detective, y parece que tu herencia va a formar parte de ese plan. Lindsay se sintió mareada por tanta información. Necesito pensar. Todo esto es demasiado. Por supuesto, el detective cerró su portátil. Pero no tardes demasiado, y tenga cuidado. Ahora que conoce la investigación, podría volverse peligroso. De vuelta a casa, Lindsay trató de ordenar sus pensamientos. Todo se había complicado mucho más de lo que esperaba. Ya no era solo una cuestión de traición o dinero, era una cuestión de responsabilidad penal. En casa la esperaba una sorpresa. Henry había organizado una cena romántica. Querida, la saludó con una copa de vino. He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana. Quizás fui demasiado duro. Lindsay había estado mirando las velas, la comida gourmet, la cara sonriente de su marido, y sintiéndose disgustada. Ahora lo veía todo de otra manera, no como un gesto romántico, sino como un intento de manipulación. Estoy cansada, le dijo al pasar junto a él. No tengo hambre. Lindsay, su voz se volvió más firme. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Se volvió hacia él. Sobre tus amenazas, sobre Clarisse.
¿O sobre la forma en que habéis estado engañando a la gente juntos? El rostro de Henry cambió. Ten cuidado con lo que dices, cariño, mucho cuidado. O si no, ¿qué? Sintió que le subía la ira. ¿Vas a contarle a todo el mundo lo de mi error en la universidad? Adelante. Pero entonces les hablaré de tus proyectos de inversión. Estaban uno frente al otro, y el aire entre ellos parecía electrificado. Estás jugando con fuego, dijo finalmente, y podrías quemarte seriamente. ¿Es una amenaza? Es una advertencia, dijo, acercándose. Mi última advertencia, Lindsay. Piensa detenidamente en nuestro futuro, sobre tu trabajo, sobre tu reputación. Y salió de la habitación, dejándola sola en un entorno romántico que ahora parecía el decorado de una obra de teatro espeluznante. Más tarde, tumbada en el dormitorio de invitados, no se atrevía a dormir a su lado, Lindsay sacó su diario. Hoy me he dado cuenta de que el peligro está mucho más cerca de lo que pensaba. Henry no es solo un tramposo, es un hombre peligroso que no se detendrá ante nada. Pero ya no soy la mujer asustada de antes. Es hora de pasar a la acción, y no dejes que piense que tiene poder sobre mí por mi pasado. Tengo algo mucho más serio que decirle. Solo es cuestión de quién será el primero en hacer su movimiento en este peligroso juego. Lindsay estaba sentada en su despacho del instituto, revisando los cuadernos de los alumnos cuando su teléfono vibró. Era un mensaje del detective Thompson. El plan está listo. Reúnete conmigo en 1 hora en la nueva ubicación. Su corazón latió más rápido. Llevaban una semana preparando meticulosamente una trampa para Henry y sus cómplices. Cada detalle tenía que ser perfecto. «Señora Carter». Marta llamó a la puerta. «¿Se encuentra bien?» «Está pálida». «Sí, estoy bien». Lindsay intentó sonreír. «Solo estoy cansada». «¿Sabe?» Marta se sentó a su lado. «Cuando mi primer marido me engañó, yo también intenté fingir que todo iba bien. Pero a veces es mejor admitir el problema y afrontarlo». Lindsay miró a su colega con otros ojos. «Nunca me has dicho...» Marta suspiró. «Porque fue hace mucho tiempo, pero aprendí de mis errores. Lo principal es no dejar que nadie te humille». «Si lo supieras», pensó Lindsay. 1 hora más tarde, estaba sentada en un pequeño despacho a las afueras de la ciudad. El detective Thompson estaba extendiendo documentos y fotografías sobre su escritorio. «Esto es lo que hemos podido reunir», le dijo, mostrándole las nuevas fotos. «Su marido se reunió ayer con estas personas. ¿Reconoce a alguna de ellas?» Lindsay miró con atención. Las fotografías mostraban a Henry, Clarice y otros 2 hombres que no había visto nunca. Son Michael Donovan y Richard Pierce, estafadores profesionales. La policía tiene todo un dossier sobre ellos, pero siempre han faltado pruebas. ¿Qué planean? A juzgar por las conversaciones escuchadas, están preparando una gran estafa. Y tu dinero va a formar parte de ella. Lindsay sintió que se le enfriaban las entrañas. ¿Cómo? Quieren utilizar tu herencia como cebo para otros inversores, para demostrar que hay inversores de verdad, y luego, el detective hizo una pausa, desaparecer con todo el dinero. ¿Y Henry estuvo de acuerdo? No solo de acuerdo, es uno de los organizadores. Escucha esto. El detective encendió la grabación de audio. La voz de Henry sonaba clara y segura. 750,000 de mi esposa es solo el comienzo. Cuando otros inversores vean este tipo de aportación, creerán en el proyecto. Y entonces, bueno, ya sabes cómo va la cosa. Lindsay sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Una cosa es sospechar una infidelidad y otra oír que tu marido planea robarte. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó tratando de controlarse. Tengo un plan. El detective sacó otro documento, pero es arriesgado. Tienes que estar segura de que estás preparada. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. El plan era realmente peligroso, pero no había otra salida. Cuando Lindsay volvió a casa esa noche, encontró a Henry al teléfono. «Sí,
Tengo el control, no te preocupes, ella no sospecha nada. Hola, cariño. Terminó rápidamente la conversación al verla. ¿Qué tal el día? Normal, contestó ella, intentando sonar tranquila. ¿Y a ti? Genial. Se acercó y la abrazó. Por cierto, estaba pensando, ¿quizá deberíamos hablar de esa cuenta conjunta? Lindsay respiró hondo. Era hora de empezar el juego. ¿Sabes?, dijo lentamente, quizá tengas razón. Deberíamos confiar más el uno en el otro. Lindsay sintió que se ponía tenso. ¿De verdad? Sí, le miró a los ojos. Después de todo, somos familia, y este dinero debería servir para nuestro futuro juntos. Una sonrisa apareció en el rostro de Henry. Me alegro de que por fin lo entiendas. Tengo algunas ideas estupendas para invertir. Cuéntamelas, le pidió, sentándose en el sofá. Y así lo hizo. Sobre el P-Vision proyecto de construcción, sobre los socios Bamboo, sobre el beneficio Bashishi. Lindsay escuchó, tomando nota de cada mentira, de cada exageración. Suena interesante, dijo cuando terminó. ¿Cuándo puedo conocer a tus socios? ¿Quieres conocerlos? Se alarmó. Por supuesto. Si vamos a invertir esta cantidad de dinero, necesito saber con quién estoy tratando. Henry se quedó confuso un momento. Bueno, les preguntaré cuando pueda. Estupendo. Le dio un beso en la mejilla. Ahora, si me disculpas, tengo que prepararme para la clase de mañana. En su despacho, envió inmediatamente un mensaje al detective. Ha mordido el anzuelo. Estamos deseando reunirnos con toda la empresa. La respuesta llegó casi de inmediato. Ten cuidado. No demuestres que sabes algo, y recuerde que todo debe quedar registrado. Los días siguientes fueron un caos. Lindsay interpretó el papel de esposa crédula que por fin entendía el valor de la inversión. Henry floreció, se convirtió en un marido atento y cariñoso. Finalmente, anunció una reunión. Cariño, mañana a las 7 de la tarde, en el restaurante Golden Lion. Mis socios quieren conocerte. Genial, sonrió ella. Estoy tan emocionada. No lo estés, la abrazó. Todo irá bien, solo sé natural. Oh, lo haré, pensó Lindsay. Esa noche se quedó un buen rato delante del espejo, eligiendo la ropa para la reunión de mañana. Todo tenía que estar perfecto. En el bolso llevaba una pequeña grabadora de voz que le había proporcionado el detective. En el cuello llevaba un colgante con cámara incorporada. Henry entró en el dormitorio. «Estás estupenda», le dijo, abrazándola por detrás. «Sabes, me alegro mucho de que por fin nos hayamos llevado bien». Lindsay miró su reflejo en el espejo. La pareja perfecta. Solo ella podía ver la falsedad de su sonrisa, la frialdad de sus ojos. «Yo también me alegro», respondió, pensando que mañana todo cambiaría. A altas horas de la noche, cuando Henry ya dormía, sacó su diario y escribió: «Mañana todo termina, o desenmascaro su plan, o no quiero ni pensar en oh. Es extraño, pero no siento ningún miedo, solo tristeza y alivio, como si por fin me quitara un gran peso de encima. Henry piensa que soy débil y crédula. Bueno, mañana descubrirá lo equivocado que estaba». Cerró su diario y miró por la ventana. La luna llena brillaba en el cielo, inundando la habitación con una fría luz plateada. Mañana comenzaría una nueva vida. No sabía cómo sería, pero sabía una cosa: sería honesta. El restaurante León de Oro resplandecía de sofisticación y lujo. Las lámparas de cristal se reflejaban en las paredes de espejo, creando la ilusión de un espacio infinito. Lindsay se sentó a la mesa, intentando controlar el temblor de su mano. Henry parecía tranquilo y confiado, mirando el reloj de vez en cuando. «No tardarán en llegar», dijo apretándole la mano. «Si supieras por qué estoy tan preocupada», pensó Lindsay mientras comprobaba si la grabadora de su bolso funcionaba. El primero en llegar fue Michael Donovan, un hombre alto de pelo gris y mirada penetrante.
Le siguió Richard Pierce, más joven pero con el mismo brillo frío en los ojos. Clarice fue la última en aparecer, una rubia exquisita con un vestido rojo. Lindsay, querida, se levantó Henry para presentar a los invitados. Estos son nuestros socios de los que te hablé. Lindsay notó que Clarissa se ponía tensa un momento cuando sus miradas se cruzaron. Me pregunto, pensó Lindsay, si sabrá que conozco su aventura. Es un placer, sonrió Lindsay. Henry me ha hablado mucho de su proyecto. Oh, es una oportunidad realmente única, empezó Michael mientras se sentaban a la mesa. Ya tenemos algunos inversores importantes. La conversación fluyó con facilidad y naturalidad. Hablaron de la construcción, de las perspectivas del mercado y de los beneficios garantizados. Lindsay escuchaba atentamente, tomando nota de cada detalle de sus mentiras. ¿Me estás diciendo que los beneficios están garantizados?, preguntó inocentemente. He oído casos en los que proyectos así... Oh, no te preocupes, la interrumpió Richard. Lo tenemos todo bajo control. ¿Verdad, Henry? Por supuesto, sonrió su marido. Nunca te sugeriría una inversión poco fiable. Lindsay dio un sorbo a su vino, intentando ocultar su amarga sonrisa. En su bolso, una grabadora funcionaba silenciosamente, registrando cada palabra. ¿Sabes?, dijo de repente, me pregunto si podrías enseñarme los documentos del proyecto. Quiero entender mejor dónde estoy invirtiendo mi dinero. Por un momento, la mesa quedó en silencio. Michael y Richard se miraron. Claro, dijo finalmente Michael, pero quizá deberíamos discutir... No, le interrumpió Lindsay. Quiero ver los documentos ahora. Todos. Cariño. Henry le puso la mano en el hombro. Quizá ahora no. Acabamos de cenar. ¿Cuándo? Ella lo miró fijamente a los ojos. ¿Cuándo transfiero el dinero? El ambiente en la mesa cambió radicalmente. Clarissa dejó el tenedor y miró a Lindsay con atención. Tu mujer parece un poco nerviosa, Henry, dijo con una leve sonrisa. No estoy nerviosa, respondió Lindsay con calma. Solo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y sacó una carpeta del bolso. Por ejemplo, la verdad sobre cómo estafaste a los inversores en Boston el año pasado, o cómo desapareció el dinero del proyecto de Chicago. Las caras de los presentes cambiaron. Michael dejó lentamente su vaso. ¿De qué estás hablando? Oh, puedo ser más específica. Lindsay abrió la carpeta. Señor Donovan, o debería llamarle Michael Davidson. Así se llamaba en Chicago, ¿no? Henry, dijo Richard, ¿qué está pasando? Pero Lindsay no se detuvo. ¿Y usted, señorita Clarice? O debería decir Carol White. ¿Cuántos nombres has cambiado? ¿A cuántos hombres has engañado? ¡Basta! Lindsay se volvió hacia su marido. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, revelar la verdad. Sacó el teléfono y pulsó un botón. Unos hombres de paisano aparecieron de repente alrededor de la mesa. El detective Thompson y su equipo. Buenas noches, caballeros, dijo el detective mostrando su identificación. Me temo que vamos a tener que interrumpir su cena. Todo ocurrió muy deprisa. Michael intentó escapar, pero lo atraparon a la salida. Richard se quedó sentado con la cabeza gacha. Clarissa gritaba algo sobre un abogado. Y Henry se limitó a mirar a Lindsay con una mirada llena de odio y... miedo. Tú... siseó. ¿Tú planeaste todo esto? No, Henry, respondió ella con calma. Tú lo planeaste todo. Yo solo expuse la verdad. Podría habértelo dado todo. Su voz temblaba de rabia. Podríamos haber sido ricos, a costa del engaño, a costa del dolor de otras personas. Lindsay negó con la cabeza. El detective Thompson se acercó a su mesa. Señora Carter, lo ha hecho muy bien. Todas las conversaciones están grabadas, los documentos recogidos. No tienen ninguna posibilidad de librarse de esto. Lindsay vio cómo la policía esposaba a su marido. 7 años de matrimonio, 7 años viviendo con un hombre al que no conocía de nada. ¿Y la universidad?
preguntó de repente Henry mientras lo conducían a la salida. ¿Y tu pequeño secreto? Lindsay sonrió. Sobre eso. Ya se lo he contado al consejo escolar. Fueron muy comprensivos, sobre todo cuando se enteraron de que había confesado y ayudado a desenmascarar a los verdaderos culpables. El rostro de Henry se retorció de ira. ¿Tú pensaste en todo? No, Henry. Simplemente dejé de tener miedo y empecé a actuar. Cuando la policía se llevó a todos los detenidos, Lindsay permaneció sentada a la mesa. El detective Thompson se sentó a su lado. ¿Estás bien? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Todo parece un sueño surrealista. Eres muy valiente, dijo. No todo el mundo habría podido hacer lo que tú hiciste. Lindsay miró el vaso vacío de Henry. Sabes, lo peor no es el engaño en sí. Lo peor es darse cuenta de que la persona con la que has vivido tantos años es capaz de hacer cosas así, pero lograste sobrevivir y saliste adelante. Ella asintió. Sí, aunque el precio de la victoria fue alto. Ya entrada la noche, cuando regresó a casa, Lindsay permaneció sentada en la oscuridad del salón durante largo rato. La casa parecía ajena y vacía. Todavía había fotografías sobre la mesa, de ella y Henry de vacaciones, en su boda, en diversas celebraciones, caras felices, sonrisas falsas. Sacó su diario y escribió: Hoy ha terminado una parte importante de mi vida, una parte llena de mentiras y engaños, pero hoy también me he dado cuenta de algo importante. La fuerza no consiste en evitar el dolor o esconderse de la verdad. La fuerza consiste en encontrar el valor para afrontar la verdad y actuar de acuerdo con tus principios. Henry pensaba que me conocía, una profesora tranquila y complaciente a la que se podía engañar y manipular, pero se equivocaba, y su mayor error fue subestimarme. Subestimó mi capacidad para luchar por la justicia. Mañana es un nuevo día, y aunque no sé lo que me deparará, sé una cosa: nunca dejaré que nadie vuelva a hacerme dudar de mí misma. Nunca dejaré que el miedo gobierne mi vida, porque a veces el paso más fuerte es decir basta y volver a empezar. Cerró su diario y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con sus luces, símbolo de nuevas oportunidades y de un nuevo comienzo. En algún lugar de la comisaría, Henry y sus cómplices estaban declarando. Y aquí, en esta casa, comenzaba una nueva historia. La historia de una mujer que encontró la fuerza para resistir el engaño y vencer. El teléfono vibró. Un mensaje de Marta. He visto las noticias. Si necesitas apoyo, estoy aquí para ti. Lindsay sonrió. Sí, no va a ser fácil. Habría un juicio, un divorcio, quizá incluso algo de acoso por parte de gente que no lo entendía. Pero ya no está sola. Y lo que es más importante, ya no tiene miedo. Ha pasado un mes desde que Henry y sus cómplices fueron detenidos. Lindsay estaba de pie en medio de su salón vacío, mirando las paredes desnudas. Habían quitado todas las fotos y cubierto los muebles con sábanas. La casa que una vez había sido su hogar ahora parecía ajena y fría. ¿Estás segura de que quieres venderla?, le preguntó Megan, la amiga que había venido a ayudarla con el equipaje. Lindsay asintió. Sí, hay demasiados recuerdos, y no todos son buenos. Las últimas semanas han sido una montaña rusa. Primero, los interminables interrogatorios en comisaría, donde tenía que contar toda la historia una y otra vez. Luego, las reuniones con los abogados y los papeles del divorcio. Y, por supuesto, las miradas. Las miradas oblicuas de los vecinos, los cuchicheos a sus espaldas, los suspiros compasivos de los colegas. «¿Sabes?», dijo Megan desembalando otra caja, «eres la mujer más fuerte que conozco». Lindsay sonrió amargamente. «¿Ya? ¿Fuerte? Yo viví con un hombre que me engañó durante 7 años, pero encontraste la fuerza para acabar con él. Eso es fuerza de verdad». El timbre sonó y era un agente inmobiliario. El señor Baker era un hombre agradable, de mediana edad,
que comprendió la situación de inmediato y no hizo demasiadas preguntas. «Señora Carter, tengo buenas noticias», dijo extendiendo los papeles sobre la mesa de la cocina. «Hay algunos compradores serios. Creo que podremos vender la casa incluso por más de lo que habíamos planeado». Lindsay asintió, escuchando solo a medias sus palabras. Tenía los ojos fijos en la mecedora del jardín que había junto a la ventana. ¿Cuántas tardes había pasado allí, soñando con un futuro feliz con Henry? ¿Cuántos planes habían hecho allí sentados? Y si estás de acuerdo con las condiciones, la voz de la gente la devolvió a la realidad. ¿Podemos firmar los documentos hoy mismo? Sí, claro. Cogió un bolígrafo. ¿Dónde firmo? Mientras rellenaban el papeleo, Marta entró con una bolsa de pastas frescas. «Pensé que te vendría bien comer algo», dijo, abrazando a Lindsay. «Estoy bien», respondió Lindsay, intentando sonreír. «Es solo que es raro». Se sentaron en la cocina, bebiendo té y mirando los folletos de los nuevos apartamentos. «Oh, mira», Megan señaló una de las opciones. «Este complejo está en un barrio nuevo, cerca de un parque, y no está lejos de tu colegio». Lindsay cogió el folleto. El apartamento parecía acogedor. Habitaciones luminosas, grandes ventanales, diseño moderno. Nada que ver con los pesados clásicos que tanto le gustaban a Henry. «¿Sabes?», dijo de repente, «quizá sea lo mejor. Todo esto... Quizá a veces necesites perder algo para encontrarte a ti mismo». Marta le apretó la mano. «Por supuesto que es lo mejor. Te mereces ser feliz, Lindsay. Una felicidad de verdad». Más tarde, cuando todos se hubieron marchado, Lindsay se sentó en su habitación vacía y revisó su ropa vieja. En el cajón de la cómoda encontró un sobre con fotos de la boda. La joven pareja parecía tan feliz, tan enamorada. «Quizá todo fuera falso desde el principio», susurró, mirando la cara sonriente de Henry. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era el detective Thompson. «SRA. Carter, tengo noticias. Henry ha llegado a un acuerdo con la investigación. Entregará a todos sus cómplices a cambio de una condena reducida». Lindsay sintió que algo se le oprimía en el pecho. «¿Y cuánto tiempo le caerá?» 5 años, quizá menos por buena conducta. Miró por la ventana en silencio. 5 años. Dentro de 5 años Henry será libre. ¿Buscará venganza? «No se preocupe», dijo el detective, como si hubiera leído sus pensamientos. «Nos ocuparemos de su seguridad. Además, las condiciones de su puesta en libertad serán muy estrictas». «Gracias», dijo ella en voz baja. Aquella tarde, Lindsay permaneció sentada en el jardín durante largo rato, viendo cómo se ponía el sol. Mañana vendrían los de la mudanza a recoger los muebles. Pasado mañana, se firmarían los documentos finales para la venta de la casa. Y entonces empieza una nueva vida. Saca su diario, su fiel compañero de los últimos meses. «Hoy me he dado cuenta de algo importante. Todos estos años he estado viviendo la vida de otra persona, intentando cumplir las expectativas de otra persona. He sido una buena esposa, paciente y comprensiva. Pero, ¿era feliz? ¿Era yo misma? Henry se llevó 7 años de mi vida, intentó robarme el dinero, destruir mi reputación, pero no pudo llevarse lo más importante, mi fe en mí misma. Y ahora que ha terminado, siento algo más que dolor y decepción. Siento libertad. Mis padres no solo me dejaron dinero, sino la oportunidad de empezar de nuevo. Y no voy a desperdiciar esta oportunidad. No dejaré que el miedo al pasado controle mi futuro». De repente sonó el teléfono. Era el director del colegio. «¿Lindsay? Siento llamarte tan tarde. Estaba pensando... Tenemos una vacante de subdirector para labores educativas. ¿Te interesaría?» Lindsay sintió que una cálida ola le recorría el cuerpo. Este era su sueño. La oportunidad de influir en el proceso educativo, de ayudar a más niños. «Sí», respondió con firmeza, «estoy muy interesada». La voz del director estaba llena de sincera alegría.
Has demostrado ser una persona muy fuerte. Necesitamos gente como tú. Después de la conversación, Lindsay se sentó en el jardín durante largo rato. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, como si prometieran que todo iría bien. A la mañana siguiente se despertó con una extraña sensación de ligereza. Mientras los de la mudanza sacaban los muebles, recorrió las habitaciones vacías, despidiéndose de cada rincón de la casa. Hubo momentos felices y amargas decepciones, pero todo esto ha pasado a formar parte de su historia, una historia que aún no ha terminado. ¿Están listos?, pregunta el señor Baker, mostrando los últimos documentos. Lindsay miró a su alrededor por última vez. Sí, dijo con firmeza, estoy lista. No miró atrás al salir de la casa. Le esperaba una nueva vida, una vida que iba a vivir a su manera, sin mentiras, sin miedo, sin comprometer su conciencia. Megan la esperaba en el coche, lista para llevarla a su nuevo apartamento. Bueno, amiga mía, sonrió, ¿estás lista para una nueva aventura? Lindsay miró la casa que había sido su hogar durante los últimos 7 años. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente preparada. Estoy preparada para vivir mi vida. El coche se puso en marcha, dejando atrás la vieja casa y la vieja vida. Le esperaba un nuevo camino, y esta vez Lindsay sabía que no caminaba sola. Tenía verdaderos amigos a su lado, un trabajo que le encantaba, y lo que era más importante, la confianza en sí misma que había ganado a un precio tan alto. A veces, pensó, las pruebas más duras nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. La sala estaba abarrotada. Lindsay estaba sentada en primera fila, agarrada a la mano de Megan. Hoy era el último día de vistas en el caso de Henry y sus cómplices. Los últimos 3 meses habían sido agotadores, interminables testimonios, documentos, pruebas. «¡Levantaos! ¡Se abre la sesión!». La voz del alguacil sonó como un trueno. La juez Margaret Wilson, una respetable mujer de pelo canoso, tomó asiento. Lindsay se enderezó involuntariamente. Mucho dependía de la decisión de aquella mujer. «Antes de dictar sentencia», dijo la juez, «¿desea alguno de los acusados hacer una última declaración?». Henry se levantó. Había adelgazado con el paso de los meses y su uniforme de presidiario le colgaba como un saco, pero en sus ojos seguía ardiendo el mismo fuego frío. «Señoría», empezó, y Lindsay se estremeció al oír su voz. «Quiero decir que todo esto es un gran malentendido. Mi esposa...». «Exmujer», corrigió Lindsay en voz baja. «Mi exmujer ha entendido mal. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Todo lo que hice estuvo motivado por el amor y el cariño». Se oyó un susurro en la habitación. Lindsay sintió que la ira le subía al pecho. Incluso ahora, ante la justicia, seguía mintiendo. La juez Wilson levantó la mano para exigir silencio. «Señor Carter, el tribunal ha visto todas las pruebas, los correos electrónicos, los registros bancarios, el testimonio de sus cómplices. Todo esto pinta un cuadro completamente diferente». Clarissa, sentada junto a Henry, movió nerviosamente la cabeza. Ella ya había testificado contra él, con la esperanza de una sentencia más leve. «El tribunal está preparado para dictar sentencia», continuó el juez. «Henry Carter, por favor, póngase en pie». La sala se quedó en silencio. Lindsay sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, la naturaleza sistemática del fraude y la falta de remordimiento sincero, el tribunal le declara culpable de todos los cargos y le condena a 8 años de prisión con confiscación de bienes. Henry se tambaleó hacia atrás como si recibiera un golpe. «Pero, el acuerdo con la investigación, usted mismo lo rompió», interrumpió el juez. Siguió dirigiendo la trama delictiva incluso desde detrás de los barrotes, como demuestran las cartas y llamadas telefónicas interceptadas. Lindsay recordó cómo el detective Thompson le había mostrado estas pruebas.
Henry había intentado manipular a la gente incluso en prisión, dando instrucciones a sus cómplices, planeando venganzas. En cuanto a los otros acusados, continuó el juez, Clarissa Morgan, 5 años, teniendo en cuenta la cooperación con la investigación. Michael Donovan, 7 años. Richard Pierce, 6 años. Cuando se anunció la sentencia, Lindsay sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Por fin había terminado. Al salir del tribunal, oyó a Henry gritar tras ella: «Te vas a arrepentir, ¿me oyes? Voy a volver de todos modos». Pero su voz ya no la asustaba. Ni siquiera se dio la vuelta. Los periodistas la esperaban en la escalinata del tribunal. S.R.A. Carter, ¿cómo se siente después del veredicto? ¿Piensa escribir un libro sobre esta historia? ¿Qué consejo daría a otras mujeres en una situación similar? Lindsay dejó de hablar. Antes había evitado hablar con la prensa, pero hoy sintió que tenía que decir algo. «Quiero llegar a todas las mujeres que están pasando por algo parecido», dijo con firmeza. «No tengáis miedo, no os quedéis calladas, no dejéis que el miedo gobierne vuestra vida. Cada una de nosotras es más fuerte de lo que cree». Esa noche, Lindsay estaba sentada en su nuevo apartamento. Megan trajo una botella de champán. «Por la justicia», alzó su copa. «Por los nuevos comienzos», sonrió Lindsay. El teléfono no paraba de sonar. Amigos, compañeros, incluso desconocidos le escribían palabras de apoyo. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica y la manipulación financiera. «Sabes», dijo Marta, que también vino a celebrarlo, «te has convertido en un ejemplo para muchos. En nuestra escuela, 2 profesoras encontraron por fin el valor para dejar a sus tiranos maridos». Lindsay recordó su miedo, sus dudas. Lo más difícil fue dar el primer paso, admitir que la persona a la que amabas era un monstruo. «Pero lo hiciste», la abrazó Megan, «y ahora mírate». Efectivamente, la vida de Lindsay ha cambiado radicalmente. Un apartamento nuevo, un ascenso en el trabajo y, lo más importante, libertad interior. Ya no se despertaba asustada en mitad de la noche, no controlaba cada palabra que decía y no tenía miedo de ser ella misma. A última hora de la noche, cuando los invitados se habían marchado, sacó su viejo diario, la última entrada. «Hoy se ha cerrado un capítulo importante de mi vida. Henry pensó que me quebraría con sus amenazas y chantajes, pero calculó mal. Su mayor error fue subestimarme, una profesora normal y corriente que resultó ser más fuerte que todos sus planes criminales. Mis padres no solo me dejaron dinero, sino también la oportunidad de encontrar mi fuerza. Y ahora sé que la herencia más valiosa no es una cuenta bancaria, sino la confianza en uno mismo y la capacidad de defender la verdad. Mañana empezaré un nuevo diario, porque mi historia no acaba aquí. Acaba de empezar, y esta vez yo seré la protagonista de mi vida, no una extra en la obra de otro». La luna brillaba a través de la ventana, inundando la habitación de luz plateada. Sobre la mesa había documentos, planes para ampliar el programa escolar de apoyo a niños de familias con problemas. Lindsay había decidido utilizar parte de su herencia para crear un fondo de ayuda a mujeres que habían sufrido violencia doméstica. De repente sonó el teléfono. «Detective Thompson, S.R.A. Carter, siento llamarla tan tarde. Solo quería decirle, lo está haciendo muy bien. Nunca había tenido un caso como este en mi consulta. Gracias por todo», respondió ella con sinceridad. No podría haberlo hecho sin su ayuda. «¿Sabes qué fue lo que más impresionó a Henry?», sonrió el detective. «No fue que lo atraparas, fue que fuiste más listo que él. Le destrozó por completo». Tras la conversación, Lindsay permaneció largo rato junto a la ventana. La ciudad vivía su propia vida, miles de historias, miles de destinos. ¿Cuántas mujeres más hay ahí fuera luchando contra sus demonios? ¿Cuántas necesitan apoyo y un ejemplo? Quizá, pensó,
este sea el sentido de todo lo que ha ocurrido, mostrar a los demás que no están solos, que siempre hay una salida, que se puede encontrar la fuerza incluso en los momentos más oscuros. Con este pensamiento en mente, se fue a la cama. Por primera vez en meses, no tuvo pesadillas. Sabía que, trajera lo que trajera el futuro, estaba preparada, porque lo peor ya había pasado, y solo había luz por delante.